Bueno, buenas tardes a todos. Esta conferencia de hoy responde al proyecto de tribuna de hacer un ciclo sobre la transición energética en Asturias. Es una decisión que se tomó en la Junta Directiva hace un par de meses, en el mes de enero, y responde un poco a esta inquietud que, bueno, en aquel momento estaba muy caliente, digamos, el tema de Alcoa, y la repercusión de esta transición energética se veía un poco con aires de catástrofe para la economía asturiana. No cabe duda que el cambio climático, que es la primera conferencia del ciclo, es así porque realmente el motor de esa transición energética es el cambio climático. El cambio climático, hoy nos hablará Íñigo Losada de ello, ocasiona la obligación de nuestra sociedad de cambiar ese modelo energético. Precisamente cuando me venía para acá, algunos de vosotros pasarían por la Escandalera y verían que había un grupo de gente joven protestando, digamos, contra la falta de acción contra el cambio climático. Es un día de huelga hoy, digamos, en el mundo. Se ha convocado en el mundo una huelga de estudiantes, de estudiantes jóvenes, digamos, en las que protestan por la inacción de la sociedad y de nuestras autoridades ante este cambio climático y su influencia en el medio ambiente. El ciclo sigue después. La semana próxima vamos a tener una mesa redonda con nuestros representantes políticos, digamos, nuestros candidatos al gobierno del Principado de Asturias. Esto responde también a una necesidad de que quizás en Asturias nos unimos con mucha facilidad para conservar las cosas anteriores y oponernos a los cambios, pero nos resulta mucho más difícil unirnos para, digamos, preparar un proyecto y que seamos capaces de desarrollar ese proyecto para Asturias todos unidos. Este es un tema importante, y la mesa redonda, que es el próximo viernes, que tendrá lugar en el Club de Prensa de Nueva España, nos gustaría que de ahí saliera también, digamos, alguna solución, algún proyecto, alguna idea, ya que no es suficiente el que, digamos, bueno, queremos ganar tiempo, la transición energética hay que hacerla de forma pausada, hay que hacerla, digamos, con tiempo suficiente, pero realmente no se nos dice para qué queremos ganar ese tiempo, porque está muy bien lo de ganar tiempo, pero ganar tiempo será para algo, y ese algo es lo que nos falta realmente en Asturias. ¿Para qué queremos ganar tiempo? ¿Qué es lo que queremos hacer? La transición energética nos es dada, nos es obligada, no es algo voluntario. Y por lo tanto vamos a ver qué nos dicen nuestros representantes políticos y qué podemos aportar los demás también a estos representantes políticos en ideas y en propuestas. Después, en el mes de abril, va a haber otra, digamos, conferencia, esta más técnica, en relación con el modelo energético actual, cuál es, y ese cambio, digamos, ese modelo hacia dónde va en esos horizontes que ahora se están manejando del año 2030 o 2050. ¿Y cuál es el modelo energético asturiano? Porque la realidad de la vida es que el modelo energético asturiano se parece muy poco al modelo energético de España y de la Unión Europea. Y esta peculiaridad del modelo energético asturiano, bueno, primero hay que conocerla, ver en qué consiste, y después ver por qué nos influye más esta transición energética en general en el caso de Asturias. Voy a dar solo un dato, que no quería dar ni números, pero simplemente comentar que, por ejemplo, en el año 2017 en España en el consumo de energía primaria el carbón ha supuesto el 8%. Bueno, pues en Asturias ha supuesto el 60%. Quiero decir que la influencia del carbón
en la economía asturiana, y en este caso la economía energética asturiana, es muy fuerte y es muy importante. Y después, bueno, pues tendremos otra conferencia final ya en mayo para rematar este ciclo de conferencias, y ahí trataremos un poco el tema de las fuentes de energía, es decir, los combustibles fósiles hoy por hoy siguen siendo la fuente de energía primordial de nuestro modelo energético a nivel nacional. Digamos, petróleo, gas, carbón supone del orden del 74% de nuestro consumo de energía primaria. En Asturias es mucho menos, curiosamente, es mucho más, es el orden pasa del 90%. Bueno, son temas que queremos también tratar y ver qué otras fuentes de energía se pueden usar en Asturias, si pueden ser autóctonas, porque otro tema también importante es la dependencia energética de Asturias. Si en España es muy importante, estamos hablando de ese entre el 70 y el 75%, en Asturias pasa del 90%. Y sin más, yo voy a dar la palabra a Pedro Sánchez Lazo para que presente a nuestro conferenciante de hoy, que, como he dicho antes, la conferencia versa sobre el cambio climático como, digamos, elemento motor de esa transición energética en Asturias, que es el título del ciclo que Tribuna Ciudadana ha organizado. En nombre de Tribuna Ciudadana, es agradecer la disposición del Real Instituto de Estudios Asturianos, el RIDEA, donde estamos, y particularmente a su director, que ha hecho posible que en unas circunstancias un poco que nos han cogido con el paso cambiado, pues podamos organizar esta conferencia del profesor Losada, que estaba ya fijada, y de pronto nos encontramos con que el sitio típico de donde hacemos las conferencias en tribuna, que es el club de prensa, pues no estuviera disponible para nosotros. Hecho ese agradecimiento, voy a hacer la presentación y voy a hacer media docena de diapositivas, porque quiero empezar con esa fotografía que está en la pantalla. Es la de un número de la revista Nature, como se ve, de hace aproximadamente un mes, o un mes y poco, que coincidía irónicamente con los tweets del presidente Donald Trump haciendo bromas sobre el frío que estaba haciendo en ese momento en Boston y en Chicago, diciendo, pero ¿no dicen que hay un calentamiento global? Y con cierto sarcasmo por parte del presidente. En ese momento coincidió con la publicación en este número de Nature y esa portada sobre dos artículos y alguna referencia más a lo que se está ilustrando ahí. Fíjense cómo en la portada de la revista se habla de melting point, que se enseña una fotografía aérea de una placa de hielo antártica, en la que se ven cómo se están desprendiendo unos icebergs gigantescos, que por otra parte eso es lo que ocurre normalmente. El problema es cuando cambian las circunstancias, y en estos estudios se hacen unas previsiones, que es de lo que vamos a aprender hoy mucho más con la intervención de Íñigo Losada. Se hacen previsiones sobre qué pasará en los próximos. Ellos hacen unas previsiones hacia el año 2100, que en términos del cambio climático, eso es pasado mañana. Y aquí en esta fotografía se ve de hecho algo parecido a esto que está aquí, que es un acantilado de hielo, que es uno de los espectáculos más sobrecogedores que puede ver uno en la naturaleza si se acerca a un acantilado de hielo de estos en una terminal de un glaciar, por ejemplo, o si tiene la suerte de ir a la península antártica, por ejemplo, ¿no? Ver una pared de hielo de 150 metros de altura es algo sobrecogedor, ¿no? Y ellos estudian cómo en estos estudios a lo que yo quiero hacer referencia aquí como presentación,
pues hablan de la situación, cómo puede cambiar cuando, en función de todo lo que nos va a contar Íñigo Losada hoy, supongo, si las placas de hielos antárticas, particularmente, y de Groenlandia, se funden a más velocidad de la que se tienen que fundir. Aquí en esta otra figura se observan las conclusiones a las que llegan ellos en su estudio prospectivo sobre los cambios en el grosor de las capas de hielo, y ahí está marcado con rojo una placa de hielo importante en la Antártida, la Ron, que, para que nos hagamos una idea, es aproximadamente del tamaño de la península ibérica, esa placa de hielo, ¿eh? No estamos hablando entonces de un mini glaciar alpino. Estamos hablando de 450.000 kilómetros cuadrados de hielo con una altura de 300 o 400 metros de hielo, puede ser. Y la previsión que hacen ellos en sus estudios es que si las cosas van, ellos hacen previsiones, hacen varias previsiones, pero si las cosas no cambian, pues ahí se observa cómo esa placa de hielo Ron puede, hacia el año 2100, haber bajado su grosor en solo unos 130 o 140 metros. Eso, multiplíquenlo por el tamaño de la península ibérica y ya se pueden hacer una idea. Eso es esa placa. Luego están todas las demás placas de hielo. Pueden hacerse una idea del cambio que están haciendo ellos, de las previsiones que están haciendo. Entonces, una de las últimas figuras que están aquí, una figura un tanto compleja, pero se ven los cambios. Pero aquí en esta diapositiva ellos muestran en sus previsiones los cambios de la temperatura globales, los cambios de la temperatura del aire, la temperatura de la superficie del mar, los cambios de la temperatura a 450 metros de profundidad y finalmente los cambios en el nivel del mar. Solo por ilustrar un poco, fíjense cómo en la zona antártica, como consecuencia de eso, se produce una bajada de temperatura, que no vamos a entrar en detalles, de la temperatura del aire, una bajada de la temperatura del mar, que se compensa, aquí esto se ve muy mal en esta proyección, pero se compensa con una subida de la temperatura de todos los demás océanos, por las corrientes que se están produciendo. Y finalmente, en el nivel del mar, pues se puede, en todo esto es el océano Pacífico, pues en todo el resto, salvo el océano Antártico, pues hay un incremento de 30 o 40 centímetros del nivel del mar, en esas previsiones. Eso son cambios verdaderamente dramáticos, ¿no? Bien, pues de esto es de lo que nos va a hablar, aunque entiendo que, según hemos hablado, también con previsiones más de nuestro terruño. En el caso de estas previsiones, que es a lo que Íñigo Losada y su grupo de trabajo se dedican en el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, que está en unas instalaciones espléndidas en las afueras de Santander, y que es un instituto mixto de investigación y de docencia y de transferencia de conocimiento, donde trabajan 140 investigadores según sus propios datos, y que ha significado una importantísima inversión por parte del Gobierno de Cantabria, del Gobierno de España y de la Unión Europea. Y por su naturaleza y por la importante inversión que se ha hecho, el IH Cantabria está catalogado como instalación científico-técnica singular, lo que significa, pues eso, como su propio nombre indica, algo único, ¿no? En este instituto, Íñigo Losada es el director de investigación, y en el instituto, aparte de los programas de investigación de los que dirige Íñigo Losada, pues tienen como y esto es quizás un sesgo por mi condición de docente,
Su dedicación docente en el instituto se refleja en los 2 programas máster y que conducen lógicamente a 2 programas de doctorado, lógicamente en colaboración. El instituto pertenece a la Universidad de Cantabria, entonces los programas máster y el programa de doctorado están asociados a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, de la que Íñigo es catedrático de Ingeniería Hidráulica. Por poner la última diapositiva de la presentación, antes de hacer una alusión a algunos de nosotros, en el IH Cantabria las instalaciones son de esta naturaleza. Aquí tenemos el SMILab, que es un laboratorio de emulación de fenómenos marinos. Quiero que presten atención a que esto es un gigantesco laboratorio. Aquí observen el tamaño de las personas que están viendo el laboratorio de emulación, y en estas instalaciones es donde Íñigo Losada y su grupo de trabajo es donde están haciendo las contribuciones que hacen que sea una persona distinguidísima. Sus trabajos son múltiples y los honores que ha recibido también son múltiples. Solo quiero mencionar que el Premio Nacional de Medio Ambiente y los más recientes, hace unos meses recibió el Premio Rey Jaume I de Investigación, que es uno de los grandes premios que existen en nuestro país, y solo hace una semana aproximadamente, o 10 días, pues tomó posesión de su plaza como académico de la Academia de Ingeniería de España. Bueno, esas son unas notas. No quiero ser exhaustivo porque lo que nos interesa es aprender de lo que nos cuente, y entonces simplemente le cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Tribuna Ciudadana por haberme invitado a dar esta charla y además tener el honor de empezar este ciclo. Y un poco lo que vamos a hacer es un viaje por lo que se comentaba desde el principio, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de transición energética, de transición ecológica? ¿Por qué es esto del cambio climático y qué está intentando hacer esa transición energética, ¿no? Entonces, básicamente la estructura es la que presento aquí. Primero vamos a hablar de los cambios que hemos observado en el clima, qué es lo que sabemos que está pasando y las diferencias con lo que hemos visto históricamente. Luego vamos a hablar de lo que decía antes Pedro, esos modelos que tenemos, esa bola de cristal y las incertidumbres que tiene y hacia dónde creemos que va el mundo. Luego vamos a hablar un poco también de los 2 elementos clave que más nos preocupan en el cambio climático, es el papel de las emisiones en todos los procesos de cambio que estamos observando, de los riesgos para las personas, para el territorio, para la salud, un poco hablando fundamentalmente de Asturias, y luego vamos a hablar un poco del contexto, de qué acciones se están planteando, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poco de los cambios observados. Esta es una de las pocas que tengo en inglés, pero básicamente es algo que todos conocen. Es decir, hablamos del efecto invernadero, pero el efecto invernadero es algo que es bueno para nosotros, es lo que nos garantiza la vida en el planeta. El problema está en la diferencia que tenemos entre el gráfico a la izquierda y a la derecha. Aquí lo que tenemos es la Tierra, tenemos la atmósfera y tenemos los gases de efecto invernadero, que lo que permiten es atrapar parte de esa radiación solar que hacen que tengamos esta temperatura en la que podemos vivir, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que esta capa de gases de efecto invernadero está formado por diferentes gases, por vapor de agua, óxido nitroso, dióxido de carbono, que es el que más nos preocupa, y el metano, pero no solo es dióxido de carbono, sino que son varios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros estamos emitiendo en exceso este tipo de gases y estamos haciendo que esa capa donde hay esa reflexión de la radiación hacia el interior del planeta es cada vez más grande y está evitando que parte de la energía que irradiábamos generalmente hacia el espacio se quede atrapada. ¿Y eso qué está produciendo? Pues eso está produciendo un calentamiento importante. Pero vamos a ver un conjunto de evidencias y voy a hablar de datos observados. No estoy hablando de modelos y de proyecciones, sino de datos observados. Bueno, esto que vemos aquí es la concentración de CO2 en la atmósfera. Hemos dicho que tenemos una atmósfera y en esta atmósfera hay unos gases y uno de ellos es el CO2 famoso, ¿no?
Entonces, esto lo que representa es, aunque parezca mentira, son datos de hace 400.000 años. Aquí lo que tenemos en este eje horizontal son años, esto es hoy, esto es hace 400.000 años, y esto es la concentración de CO2 en la atmósfera, la cantidad de CO2 que ha habido en la atmósfera a lo largo de la historia. ¿Y cómo sabemos esto de hace 400.000 años? Bueno, pues porque tenemos grandes especialistas, y muchos de ellos en la Universidad de Oviedo, que se dedican al paleoclima, que a partir de testigos de hielo que encuentran en la Antártida o en otros puntos, son capaces de determinar qué cantidad, qué concentración de gas había en la atmósfera hace 200.000, 300.000, 400.000 años. Y si vemos la evolución, pues vemos que tenemos picos altos, bajos, sube, baja, y hay una coincidencia entre los periodos de glaciación y de deglaciación que coincide con estas concentraciones. Es decir, cuando teníamos altos niveles hace 300.000, 400.000 años de CO2 en la atmósfera, teníamos una temperatura cálida y, sin embargo, cuando el CO2 bajaba, la Tierra se enfriaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Pues que ha habido una gran variabilidad, porque sabemos que ha habido diferentes glaciaciones y periodos cálidos, pero lo que hemos visto es que en esos 400.000 años nunca habíamos superado la tasa de 300 partes por millón. ¿Qué es lo que pasa a partir de nuestra presencia, a partir de la revolución industrial? Pues básicamente que ese valor se dispara. Esos 300 partes por millón las hemos superado hace ya mucho tiempo y, de hecho, esta es la tasa en la que estamos ahora, que es lo que vamos a ver ahora. Es decir, desde hace 250 años, cuando nosotros hemos empezado nuestro proceso de industrialización, hemos empezado a emitir CO2 y CO2 y CO2, que ha ido subiendo esos niveles muy por encima de lo que nunca se había observado. Estos son datos recientes y esta transparencia me gusta enseñarla porque son datos de la NASA, son datos actuales, en los que fíjense que aquí estamos en el 2005, aquí estamos en el 2019 y aquí vemos cómo esa concentración de CO2, acuérdense que hablábamos de 300 partes por millón, aquí estamos ya en 380 y año a año, cada vez que enseño este gráfico tengo que ir modificándola porque cada vez va subiendo más. 404 en el 2016, 407 en el 2017, 408 en el 2018 y 411 hace apenas un mes. Esto es un 40% más que en los últimos 800.000 años. Es decir, hay una correlación directa entre nuestra actividad industrial y la concentración de CO2 que estamos observando en la atmósfera. Esa es una primera vinculación importante, que tiene otra mucho más importante todavía, que es el calentamiento que estamos experimentando, ¿no? Entonces, ese calentamiento también se muestra a partir de esta gráfica. ¿Esta gráfica qué es lo que tiene? Otra vez volvemos a años, ¿no? Aquí 1880, revolución industrial, y aquí empezamos a ver una cosa que se llama anomalía de temperatura. Esta es la temperatura que medimos con termómetros por todo el mundo y lo que hacemos es obtenemos una media global, ¿no? Es como si hiciéramos un diagnóstico como el médico, te pones el termómetro y con eso sé cuál es tu temperatura corporal, pues esto es lo mismo, hacemos el promedio en todo el mundo. ¿Y qué es lo que vemos? Pues comparamos la diferencia entre lo que estamos midiendo y un periodo de referencia, que es el periodo 1951-1980. Entonces, antes de 1940 la temperatura estaba ligeramente por debajo de la media de estos 30 años. 30 años es clima, un mes es meteorología, una semana es meteorología, y sin embargo a partir de 1940 vemos que esa anomalía siempre es posible.